Buenas noches, mi nombre es Lady Santa Cruz Malpartida. Hoy me toca exponer el fenómeno económico, la pandemia COVID-19. Introducción. La pandemia, la pandemia COVID-19 se dio a conocer el 31 de diciembre del 2019. Las autoridades sanitarias de la República Popular China comunicaron a la Organización Mundial de la Salud varios casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, China. Una semana más tarde confirmaron que se trataba de un coronavirus que había sido denominado SARS-2. Estas medidas se dieron para mitigar la emergencia sanitaria, fortalecimiento de los servicios de salud, contratación de elaboración, ¿no? Contratación de laboratorios públicos o privados para la toma de muestra a domicilio, acciones de bioseguridad, acondicionamiento y habitación y habilitación de espacios físicos en los establecimientos de salud por COVID-19. Adecuación de la Villa Panamericana y adquisición e instalación de hospitales provisionales. Acondicionamiento de hospital de emergencia de Ate Vitarte, centro de salud especializado en atender casos de pacientes con COVID-19. Se le ordenó a la población seguir medidas de bioseguridad como el tapabocas o mascarilla, usar desinfectante para el aseo de las casas, lavarse las manos con frecuencia, estar a 1 metro de distancia entre las personas y no tener contacto con personas desconocidas y evitar las reuniones familiares. Las medidas económicas. Atención económica para los hogares vulnerables. Se otorgó un bono de 760 soles a los hogares con trabajadores independientes a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Subsidio por incapacidad temporal, por suspensión perfecta y entrega de canastas. Alivio tributario a familias, liberación de la CTS, exoneración de retención y retiro extraordinario de AFP. Todas estas medidas se dieron por decreto supremo. La escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico fue la teoría de keynesiana formulada por John Keynes. Es especialmente relevante para entender las políticas económicas implementadas durante la pandemia en Perú. Según Keynes, en tiempos de crisis, el Estado debe intervenir activamente en la economía para estabilizar la demanda agregada. Los conceptos de la economía estudiados con el fenómeno económico son oferta y demanda. La pandemia alteró significativamente las dinámicas de la oferta y la demanda. El desempleo. Muchos negocios se vieron en la necesidad de cerrar para evitar el quiebre de la empresa. Inflación. Incluye la evolución macroeconómica reciente y en particular la dinámica de la inflación y la ejecución de la política monetaria, aunque la demanda general disminuyó. La intervención del Estado. La intervención del Estado fue muy importante para mitigar los efectos económicos de la pandemia. La perspectiva macroeconómica en el fenómeno económico. De esta perspectiva, la pandemia COVID-19 se analizó en términos de su impacto en la economía en su conjunto, considerando cómo estas fuerzas influyen en varias variables agregadas como el Producto Bruto Interno, que es el PBI, el empleo, la inflación y la estabilidad económica. En la perspectiva microeconómica, el fenómeno económico. Desde la perspectiva microeconómica, la pandemia afecta de manera desigual a diferentes sectores y empresas. Las pequeñas y medianas empresas fueron las que se vieron afectadas debido a su menor capacidad de adaptación y resistencia financiera.
Llegamos a las conclusiones que la pandemia del COVID-19 ha demostrado la importancia de la intervención del Estado en la economía para mitigar los efectos de crisis. La respuesta del Estado peruano, basado en los principios keynesianos, ayudó a estabilizar la economía del Perú. La crisis sanitaria generada por la COVID-19 en el Perú ha reflejado las deficiencias existentes en el sistema de salud a consecuencia de la falta de capacidad resolutiva de los establecimientos de salud en referencia a los recursos humanos, ya que se vieron afectados, ya que se vieron afectados muchas personas y tuvimos muchas pérdidas humanas por la incapacidad de salud. La pobreza mundial se incrementó por primera vez en el curso de una generación. También podemos decir que el Perú no está preparado para esta situación de emergencias. El Congreso debería realizar proyectos para salvaguardar en las futuras generaciones algún episodio similar que se presente. Muchas gracias.